Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien. Espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría leer Josué capítulo 5. Y solamente quiero leer 3 versículos, así que son del versículo 10 al versículo 12. Dice de la siguiente manera: Mientras los israelitas acampaban en Gilgal sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día en que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Bien, eh, lo primero que me gustaría hablar sobre esto es que ellos celebraron la Pascua. El versículo 10 nos dice: mientras los israelitas acampaban en Gilgal, celebraron la Pascua. Recordemos que la Pascua inició cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, pues al sacrificar un cordero marcaban la puerta de su casa con la sangre, lo que le diría al ángel de Dios que no debía matar al primogénito de esa casa. Eh, Recordemos que el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto. Entonces Dios le dio al pueblo de Israel las instrucciones por medio de Moisés de que tenían que matar un cordero y que con eso marcaran la puerta de su casa para que cuando el ángel de la muerte que Dios mandaría a Egipto llegara allí, no iba a matar al primogénito de la casa que estuviera marcada. Eh, con esto iba a castigar solamente a los egipcios. Pues obviamente los egipcios no tendrían marcadas las puertas de su casa y con eso demostraría a Dios el poder que él tenía. Bien, la idea de Dios también no era que lo hicieran solamente esa ocasión y para siempre. Dios quería que esto se repitiera cada año el mismo día en el calendario. ¿Por qué? Para que el pueblo de Israel siempre recordara cómo Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Entonces las nuevas generaciones iban a preguntar: pero papá, ¿y por qué ahora hacemos esto? Y él les diría, el papá le diría a este niño: con esto recordamos cuando ellos mataran al cordero y comieran como comieron en esa ocasión, eh, recordarían cómo Dios los liberó de Egipto y que fue el poder de Dios el que los sacó eh, con su brazo poderoso, o sea, de una manera sorprendente. Y así ellos siempre lo recordarían y nunca olvidarían que es en el poder de Dios en quien confían. Bien, eso es lo que celebraban los israelitas y eso fue lo que celebraron en este momento de la historia de Josué 5, versículo 10. Ahora en el caso de nosotros, es cuando nos entregamos a Cristo que celebramos personalmente nuestra Pascua, que es cuando el sacrificio del Cordero nos libera de la muerte del pecado. Pues recordemos que el pueblo de Israel estaba preso, eran esclavos de Egipto. Y en el caso de nosotros, somos esclavos del pecado. Lastimosamente nosotros tenemos el pecado en nuestra vida, tenemos pensamientos inclinados hacia lo malo, pero por eso es que tenemos la libertad de Cristo. Cuando aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros y nos entregamos a Él, es cuando somos libres del pecado. Ya no vamos a sufrir esa muerte eterna que el pecado nos da como consecuencia. Así como el pueblo de Israel fue libre de Egipto, nosotros somos libres del pecado. En el momento en que Cristo murió y resucitó, Él fue ese sacrificio por nosotros. Por eso es que ahora nosotros ya no necesitamos matar un cordero para poder estar limpios delante de Dios. No, ahora es la sangre de Cristo la que nos limpia a nosotros. Nosotros no marcamos la puerta de nuestra casa, no. Es la sangre de Cristo la que nos marca el corazón. Y eso el pueblo de Israel lo hacía y ellos tenían que recordarse unos a otros y tenían que hacerlo físicamente. En el caso de nosotros, tenemos al Espíritu Santo que entra en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a mantenernos conscientes de ese sacrificio que Dios ha hecho por nosotros y que ahora nosotros somos libres para su gloria. Ahora ese sacrificio nos recuerda que fue Dios quien nos libró con brazo poderoso de las garras del pecado. Entonces,
Si vos decís, bueno, esta es primera vez que oigo de esto, yo no sé si ya acepté a Cristo o cómo tengo que hacerlo. Lo único que tenés que hacer es reconocer que Dios existe, tener fe en que Él existe. Y podemos investigar más, dejar en los comentarios si querés y te doy cuánta evidencia hay para creer en que Dios existe y que apunta al Dios del cristianismo, tanto la arqueología como la historia, la física, el Big Bang, la psicología, no sé, todo apunta a Dios, la verdad. Entonces, con mucho gusto te doy todas esas herramientas para que nutras tu fe. Pero eso no va a ser suficiente. Lo que necesitas es depositar tu fe en Dios, en saber que Él existe y que Él mandó a su Hijo a que viviera una vida íntegra y que a pesar de vivir sin pecado, Él murió, pero el mismo Dios lo resucitó para que tuviera poder sobre el pecado y ahora te libere de esa esclavitud. Y decirle, Señor Jesús, te acepto y acepto ese sacrificio que hiciste por mí. Y quiero vivir esa vida plena que vos me prometiste. Quiero vivir esa libertad que vos compraste para mí. Y pedirle a Dios y empezar a leer la Biblia. Te sugiero que empeces a leer Juan, el Evangelio de Juan. Compras una Biblia o la buscas en la Play Store. Te recomendaría Life Church, creo que se llama. Esta, bueno, YouVersion se llama la aplicación. Y, y que empeces a leer en la NTV, en la traducción NTV, nueva traducción viviente, eh, y que leas el Evangelio de Juan. Esto lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, es más allá de la mitad, o sea, antes de llegar al final, pero no, o sea, la segunda mitad, digamos, de la Biblia. Juan, te va a aparecer 1, 2, 3 Juan, algo así, pero solamente el que dice Juan. Entonces, te invito a que empeces a leer la Biblia por tus propios medios. Y en lo que yo te pueda servir también acá puedes dejar los comentarios, solamente diciendo, hey, me gustaría conversar más. Y con mucho gusto nos pasamos a una red social donde podamos profundizar más de una forma más directa y tal. Pero, pero te invito a que empeces a vivir esa libertad que Cristo tiene para vos, que lo tiene para todos, pero solamente pueden disfrutarla aquellos que la reciben, aquellos que reconocen el sacrificio de Cristo. Entonces, eh, cuando ya aceptamos a Cristo, cuando ya nos entregamos a Él, es cuando celebramos nosotros nuestra Pascua, pues es cuando Cristo nos liberó del poder del pecado y nos liberó con su brazo poderoso. Entonces, el pueblo de Israel celebró la Pascua en el versículo 10 y nosotros la celebramos cuando aceptamos a Cristo. Luego en el versículo 11 dice, justo al día siguiente, me gusta cuando dice así, justo al día siguiente, porque para mí es como quien marca, o sea, como quien dice, sí, esto pasó después, pero tened en cuenta que pasó justo en ese momento. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. Bien, aquí nos habla de algo indirectamente. Bueno, voy a leer el versículo 12 también para que tengamos un poco más contexto. Dice el versículo 12, el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. En el versículo 11 indirectamente nos dice que maná ya no comieron. Desde el momento en que empezaron a comer de las cosechas de la tierra. O sea, indirectamente nos dice, antes de esto todavía comieron maná. O sea, antes de esto todavía comieron maná. ¿Qué es el maná? Eh, Cuando el pueblo de Israel fue libre de Egipto, para llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar por el desierto. Y en el desierto sabemos que no puedes, bueno, el pueblo de Israel prácticamente no podía sembrar y cosechar, no podía producir por dos razones. Una, porque el desierto no era el lugar que Dios tenía para ellos. Y dos, porque el desierto en sí no es capaz de producir. El desierto no es capaz de prosperar. Entonces, el pueblo de Israel vivió del maná mientras estaba en el desierto.
Repito, pues no podía plantarse en el desierto y el desierto en sí no es capaz de producir. Pero Dios no los abandonó a su merced, sino que les proveyó el maná, lo cual les daba lo necesario a diario. Entonces, mientras estaban en el desierto, Dios les dijo que les iba a mandar una especie de pan, digámosle así. Una especie de pan que yo no tengo claro, no sería, lo tendría que haber investigado más, pero no es el tema central de eso. En si esto caía del cielo o brotaba de la tierra. Yo creo que como que caía del cielo, algo así creo que dice la NTV. Pero no sé, era maravilloso, o sea, aparecía como una especie de escarcha o algo así. Entonces, los israelitas iban y tomaban de eso. Pero hay algo bien curioso porque Dios les decía, vaya, todos los días va a salir ese maná. De ese maná, vos vas a agarrar lo que necesitas para ese día y te lo vas a comer ese día y o sea, ya con eso vas a tener. Mañana te voy a proveer para lo de mañana y pasado mañana para lo de pasado mañana. Cada día vas a tener lo que necesitas. ¿Qué es lo que quería Dios enseñarles? Para mí quería enseñarles dos cosas. Que Dios les iba a dar lo necesario. eh, bueno, pues son tres cosas. Lo primero, aquí lo tengo anotado. La idea de Dios era que aprendieran de que, aunque estuvieran en las peores situaciones, su provisión siempre llegaría de Dios. O sea, lo primero era eso. Acuérdate, en el desierto ellos no podían sembrar porque el desierto no produce nada. Entonces, si no pueden sembrar, Dios directamente les daba de comer. Dios directamente les proveía. Entonces Dios les quería enseñar eso. Aunque estés en la peor de las condiciones, aunque estés en un lugar en el que decís, aquí no puedo producir nada, aquí no podemos sembrar porque esta tierra no es fértil, no da nada, Dios te provee siempre. Entonces, aunque estés en vacío, aunque digas, aquí no hay nada, o sea, es imposible sembrar y cosechar. Si siembro se pierde, porque no cosecho nada, no da la tierra. Bueno, entonces es Dios quien te va a proveer. Eso es lo primero. Lo segundo es que Él les daría lo necesario. El maná les iba a suplir todas las necesidades físicas. O sea, les iba a calmar el hambre, les iba a nutrir, les iba a dar fuerza, les iba a dar lo que necesitaban sus cuerpos. Con el maná tendrían lo necesario. Sí, Dios les daría, pero Dios les daría lo necesario también. El maná era lo necesario. O sea, eso tenía todo lo que ellos necesitaban para poder sobrevivir en el desierto. Y lo tercero es que les daría para cada día. De este modo ejercitarían su confianza en Dios y verían que en Dios tenían todo, que de Él proveía todo. Entonces, el maná les enseñaba tres cosas. Todo proviene de Dios, Dios me da lo necesario y Dios me dará siempre. Dios me da para el día. Jesús se enfocó mucho en esto, en vivan ahora, disfruten ahora, trabajen ahora, descansen ahora, hagan ahora. Jesús se enfocó mucho en eso y eso es lo que Dios quería enseñar al pueblo de Israel. Confía en mí, aunque no veas las situaciones, aunque no veas un panorama alentador. Israel, confía en mí. Israel, confía en que te voy a dar lo necesario, en que el maná te va a sustentar y confía en que te doy para ahora. Confía en que mañana te voy a dar lo de mañana. Confía en mí. Y esto a mí me parece maravilloso porque creo que en nuestra vida también pasamos por desiertos en distintas áreas de nuestra vida. Creo que todos tenemos una tierra prometida a nivel financiero, a nivel emocional, laboral, profesional, espiritual, cada una de las áreas. Pero para llegar allí necesitamos pasar por el desierto. Para mí el desierto es el lugar por el que pasamos cuando conocemos a Cristo, pues ya somos libres de la esclavitud del pecado, somos conscientes de su regalo a nosotros, pero apenas vamos comenzando nuestro caminar con Él. Y entonces sabemos que llegaremos a una posición abundante donde fluye leche y miel, pero en el desierto aprenderemos lo necesario para que esa tierra prometida no se vuelva maldición en nuestra vida. ¿Qué vamos a aprender en el desierto? Y para mí esto es muy personal, o sea, Dios te va a decir qué quiere enseñarte. El Espíritu Santo es quien te va a dar sabiduría. En el momento en que vos aceptás a Cristo y que empezás a leer la Biblia, empezás a buscarle más, empezás a escuchar alabanzas,
empezás a profundizar más en Dios, a decirle, Señor, quiero conocerte más, quiero saber más de ti. En el momento en que vos haces eso, es cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, de una forma muy mística. Y esto requiere misticidad, requiere que seas místico. ¿A qué me refiero con que seas místico? Con que hay cosas que no la vas a entender. Ya comenté que si querés, con mucho gusto te comparto eh, la, las evidencias que tenemos que apuntan hacia Dios, tanto en la física, por medio del Big Bang, tanto en la psicología, por medio de lo que tenemos, lo que conocemos de Jesús, lo que apunta a la historia, que sabemos de Jesús fuera de la Biblia, lo que la arqueología nos ha dicho con respecto a los evangelios. Hay mucha evidencia. Con respecto a los milagros también, de si Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Con mucho gusto te doy toda esa evidencia. Y eso es empírico, o sea, eso es eh, fáctico, creo que sería decirlo, ¿verdad? De las ciencias fácticas, que son tangibles. O sea, lo complejo de la célula, cómo se cae la teoría de la evolución, cómo no se sustenta a sí misma. Con mucho gusto te doy todo eso, pero siempre vas a necesitar misticidad. Y la misticidad es creer que el Espíritu Santo está dentro de vos. Y podríamos hablar también de evidencia del Espíritu Santo, claro, pero para que vos lo disfrutes necesitas confiar y creer en Él, tener ese toque de fe. Y entonces el Espíritu Santo es el que te da la sabiduría, el que entra en vos y te dice, ok, hijo, ahora quiero que aprendas esto. Ahora quiero que trabajemos tu carácter. Y vos decís, por eso estoy pasando por esto. Dios quiere moldear mi carácter. Dios quiere enseñarme a ahorrar. Dios quiere enseñarme a invertir bien. Dios quiere enseñarme a, a manejar mejor mi dinero. Dios quiere enseñarme a controlar mejor mis emociones. Dios quiere enseñarme a que sea más proactivo, a que organice mejor mi tiempo, a que sea más limpio. Dios te dice en qué quiere Él que mejores. Entonces, en el desierto, cuando vos decís, sí, yo sé que esta no es la vida que Dios tiene para mí, yo sé que Él tiene una vida plena para mí, obviamente no la vas a recibir de golpe, vas a pasar por el desierto. Y ya digo, esto es en en todas las áreas, en tu vida amorosa, digámoslo así. Ya no vas a ir de persona en persona. Vos decís, yo sé que Dios eh, quiere que esté con una persona que siente cabeza, creo que así dicen, ¿verdad? Que me estabilice con una persona y que la ame y que esa persona me ame y que disfrutemos del amor de Dios. Sí, eso es lo que Dios quiere. Entonces no vas a irte con la primera persona, con la primera mujer que veas y decirle, hey, quiero casarme con vos. Obviamente no, tenés que trabajar en vos mismo primero. Valorar tu tiempo con Dios. Y entonces vas a entrar en ese desierto para que en su momento llegues a esa tierra prometida. En el ámbito profesional decís, el trabajo que tengo es una mierda. Mi jefe me jode, una basura. Entonces decís, yo estoy seguro que este no es el trabajo que Dios tiene para mí, o por lo menos no en la forma en la que estoy ahorita. Entonces, no vas a renunciar a tu trabajo solo porque sabes que Dios tiene algo mejor para vos. Seguramente estás entrando en el desierto y decís, sí, yo sé que Dios tiene algo más para mí, pero ahorita en este trabajo voy a aprender algo. Capaz que aprendes responsabilidades, capaz que aprendes a controlar tus emociones, capaz que aprendes a tratar mejor a los clientes, no sé. En el plano profesional, creo que esto era laboral, ¿verdad? No sé si lo dije, pero del trabajo en el área laboral. En el ámbito profesional me refiero más que todo al estudio. Y vos decís, yo sé que Dios tiene para mí muchas cosas, quiere que aprenda mucho, quiere que expanda mi conocimiento, pero obviamente ese conocimiento no va a llegar de la noche a la mañana. Vas a tener que estudiar, vas a tener que pasar por un proceso, por el desierto, para llegar a esa tierra prometida, que es el título que te valida, al conocimiento que te va a abrir más puertas. Entonces, eh, no sé qué es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte a vos, pero lo que sí es seguro que te quiere enseñar, no sé de qué manera, pero esto sí es un hecho que lo aprendemos todos en el desierto, es a confiar en Dios. Tenés que confiar en que es Dios el que tiene el control de vos y decís, pero ¿y cómo Dios me va a dar un mejor trabajo? ¿Cómo Dios me va a ayudar para poder tener una buena relación? Bueno, confía en Dios, confía en Él. Obviamente mejorá vos lo que el Espíritu Santo te va a decir que mejores. Mira, sé más limpio, sé más ordenado, sé más responsable, sé más trabajador, sé más
no seas tan estresado, descansa más. El Espíritu Santo te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Entonces, empezás a descansar en Dios, a confiar en Él y decís, ok, es cierto, estoy en el desierto, no veo cómo Dios puede obrar, no sé cómo Dios va a hacer las cosas, pero yo confío en Él, en que de Él proviene todo. Entonces esa es una de las cosas. Lo otro es eh, que de Él viene todo cuidado. Porque acordate que también en el desierto el pueblo de Israel estaba a expensas de muchos peligros, de animales, de otros pueblos, pero ellos confiaron en que Dios estaba con ellos. Entonces vos decís, en ese trabajo tengo gente que me está jodiendo, que me quisiera eh, quitar el puesto, que me quisiera fuera de la empresa, pero Dios te va a proteger. Y si te quitan de ese trabajo y vos decís, ahora cómo voy a hacer? Te necesito un trabajo y no hay posibilidades, no veo dónde se abre una puerta. Bueno, confía en que de Dios viene todo, en que Él te cuida, en que es Él quien te provee. Eh, También en el desierto aprendemos a no estancarnos, pues como decía, el pueblo de Israel no llegó al desierto a quedarse. El desierto solamente era una transición a mejorar constantemente. No te quedes con que sí, yo acepté a Cristo y ya. Sí, me acuerdo haber sentido cuando Dios me habló y justamente lo que necesitaba, Dios me lo dijo. No, no te quedes con eso. Sí, Dios te dijo lo que necesitabas en ese momento, pero profundiza más en tu relación con Él. Lee más la Biblia, no solo leas el Evangelio de Juan, lee los otros evangelios, lee el Antiguo Testamento, lee los Salmos, lee eh, toda la Biblia. Busca más libros, te recomiendo muchísimo los libros de Lee Strobel. Y te recomiendo que empieces por el caso de Cristo, muy buenos libros. Profundiza en tu relación con Dios, profundiza. No te estanques. El desierto no es el lugar al que tenemos que estar. No es que ahora voy a vivir por fe y de puro maná toda la vida. No. El maná es para que te sustente mientras atravesas el desierto, pero el desierto te está preparando para que llegues a una tierra prometida. Debemos avanzar en nuestra vida. El Espíritu Santo te dirá en qué debes avanzar y de qué modo. El Espíritu Santo te guiará para que aprendas a confiar en que, aunque estés en malas condiciones, es Dios quien te provee. Y que confíes en que ahora te dará lo de ahora y que mañana te dará lo de mañana. Empezá a vivir en el ahora. No te afanes por el mañana. No digas, pero ¿y mañana cómo voy a hacer? Pero ¿y mañana cómo Dios va a sorprenderme? ¿Cómo Dios va a hacer algo? Bueno, pues eso es lo que va a hacer Dios, sorprenderte, porque de Él viene todo. Él ya está trabajando en tu tierra prometida, o ya la trabajó, ya está lista. Solamente tenés que trabajar en vos, hacerle caso al Espíritu Santo, mejorar lo que te está pidiendo. Ya te dije unos ejemplos que quiere que mejores tus emociones, tu responsabilidad, tu manejo del dinero, la forma en la que ves el dinero, tu relación con otras personas. No sé qué es lo que Dios te quiere que trabajes. Por eso el Espíritu Santo te lo va a decir, pero lo que es un hecho es que quiere que confíes en Él y que mejores, que te prepares para llegar a esa tierra prometida. Luego, el versículo 12 dice, el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Una vez que los israelitas empezaron a comer de las cosechas de Canaán, el maná ya no era necesario. Ahora habían pasado a otra etapa. Una etapa donde debían tener otro estilo de vida, aplicando otras leyes, pero sin olvidar lo que el desierto les enseñó. Ahora ya habían llegado a la tierra prometida, un nivel más. Ya habían avanzado, ya habían progresado, ya eran expertos en estar en el desierto. Eso yo lo veo como, eh, bueno, sí, ya habían progresado, esa es la palabra que quería usar, porque aquí ese era el título que le había puesto al video, eh, progreso, pero después le había puesto expertos, pero ya habían progresado y también expertos porque yo pienso esto como en el fútbol. Eh, por ejemplo, una de las cosas que más ayuda en el fútbol es aprender a dar pases, aprender a dar un buen pase. O sea,
a tu compañero que está en línea recta a, qué sé yo, a 1 metro, poder darle el pase. Entonces vos desde niño, si a un niño le enseñás desde pequeño a que dé pases, 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 a que dé 1000 pases, y el niño dice, papá, pero llevo 100 pases, dale, dale, dale. ¿Por qué? Porque con la práctica se va perfeccionando, se hace, eh, se hacen expertos. Bueno, no sé, la verdad es que le voy a cambiar el título. Me gusta eso de perfeccionarse, de mejorar, o sea, perfeccionarse. Me gusta eso. Ya voy a ver qué título le pongo. Pero lo que quiero decir es que en el desierto nosotros aprendemos a controlar, a confiar en Dios, a descansar en Él, a saber que Él tiene el control de todo. Nos entregamos a Él, nos hacemos expertos, mejoramos, para que cuando lleguemos a la tierra prometida, ya manejemos, eh, ya conozcamos como la palma de nuestra mano lo que Dios quería enseñarnos en el desierto. Entonces ya Dios no les daría el maná, porque entonces ya estaban capacitados para conquistar, sembrar y cosechar. Ellos podrían disfrutar de más cosas, pero eso requeriría más responsabilidades. Pero para eso se habían preparado. Ahora el pueblo de Israel ya no iba a comer solo maná. Ahora ya podía comer más frutas, ya podía comer más cosas, ya podía comer de otros animales, ya podía extender su territorio, ya podía descansar más, ya podía prosperar. Ya no solamente iba a vivir del maná, ahora iba a tener muchísimas más cosas. ¿Pero por qué? Porque ya se había preparado, ya había pasado por el desierto. Ahora esas cosas no lo iban a cegar, no iba a decir, ah, qué bien, por mi fuerza tengo esta carne, por mi fuerza tengo estos árboles, por mi fuerza tengo estas ciudades. No, se iban a recordar que de Dios es de quien proveía todo, de Él venía todo. Y esta es eh, la meta del desierto. Dios no nos hace pasar por el desierto porque sí. Él quiere que aprendamos allí para que cuando ya tengas otro trabajo digas, ah, ese trabajo me lo dio Dios. Y así como controlé mis emociones en aquel trabajo, ahora las voy a controlar mejor acá. Ah, ahora aprendí a administrar el dinero, a ver el dinero con otros ojos. Entonces ya no lo voy a ver con escasez, de decir, pero ¿y si no tengo para mañana? O ya no lo vas a ver con ojos eh, de avaricia, decir quiero más, quiero más, quiero más, para que vean que tengo y vean que me puedo comprar esto. No, decís, compro lo necesario, compro lo que de verdad necesito y no me importa cómo me vean las otras personas. Ocupo lo que tengo para bendecir a otros. Entonces ya estás capacitado para entrar a esa tierra prometida. Lastimosamente el pueblo de Israel no duró mucho haciendo lo correcto, por lo que no pudo vivir en la plenitud que Dios tenía para ellos. Aunque tuvieron lo necesario para hacerlo, que era a Dios de su lado y sus enseñanzas, no lo hicieron. Lastimosamente actuaron mal, solamente duraron una generación o algo como eso y después la cagaron en grande. Ahora, nosotros llegaremos a esa tierra prometida y lo haremos cuando nos hayamos vuelto expertos en aprender las lecciones del desierto, cuando hayamos perfeccionado esas habilidades. El Espíritu Santo es el que te dirá qué lecciones tiene para vos. Indudablemente pasan por confiar en Dios plenamente. Conforme más aprendamos, más avanzaremos en nuestro caminar con Dios. Y eso nos permitirá disfrutar más de Él y de más bendiciones, pero también requerirá más responsabilidades de parte de nosotros. Si nos mantenemos fieles actuando como Dios nos ha enseñado, podremos vivir en la vida plena que Cristo nos ha prometido. Seamos conscientes también de que la vamos a cagar. Esto es así. Y también hay maneras de cagarla. O sea, vos con tu pareja, por ejemplo, si tenés esposa, no vas a ser el marido perfecto toda la vida. Obviamente te vas a equivocar. Pero tampoco te vas a acostar con otra mujer. O sea, te vas a equivocar que se te olvidó el aniversario, que estás cansado y no ordenaste lo que tenías que ordenar. Cosas como esas, no le escuchaste lo que te estaba contando, la vas a cagar de esos modos, es obvio, pero no le vas a pegar, o sea, no va a hacer esa cagada. Entonces lo mismo con Dios. Obviamente la vamos a cagar en muchas ocasiones, pero tampoco vas a hacer estupideces como esas. O sea, no te vas a acosar irresponsablemente con la gente, no te vas a drogar, no vas a hacer cosas así de exageradas. Pero lo importante es que demos lo mejor de nosotros para ser mejores para Dios, para nuestro prójimo y para nosotros mismos. Haciendo esto, siendo mejores cada día, trabajando en nosotros,
confiando en Dios, es como vamos a llegar a esa tierra prometida. Y ya digo, es ahí cuando Dios te va a proveer esa casa que le estás pidiendo, ese carro que le estás pidiendo, te va a proveer ese trabajo que le estás pidiendo, te va a proveer lo que Él tiene para vos, que hasta puede ser mejor de lo que le estás pidiendo. Pero eso se pudiera volver maldición en tu vida. Si vos llegas a tener esa casa y decís, ahora que tengo esa casa soy mejor que vos. Ahora decías que no lo iba a lograr y lo logré, así que ahora te jodés. No, Dios no quiere eso para gloriarte a vos. Vos vas a tener esa casa y vas a decir, hey, miren, Dios me proveyó esa casa. Y así como Dios tenía esto para mí, tiene algo para vos también. No sé qué es lo que tiene para vos, pero Él tiene algo para vos. Entonces ya estás predicando, ya estás siendo testimonio de la grandeza de Dios. Tu vida es un ejemplo de, de lo mucho que Él tiene para nosotros, sus hijos, cuando confiamos y descansamos en Él. Entonces, confiemos en Dios, mejoremos, demos lo mejor de nosotros para que podamos llegar a las cosechas y el maná ya no va a ser, ya no va a haber más maná. Entonces ya vamos a poder comer de lo que nosotros sembremos, pero sabiendo que la cosecha viene de Dios. Vas a poder sembrar aquí, vas a poder sembrar mango, manzana, guineos, lo que quieras, banana, o sea, nosotros guineos le decimos que en Salvador. Eh, Vas a poder sembrar lo que vos querás, pero sabiendo que esa cosecha viene de Dios. Siempre vas a recordar, de Dios viene, ya no te preocupas por el mañana. Aprendiste a amar, aprendiste muchas cosas, lo que el Espíritu Santo te dijo que aprendieras, pero lo vas a hacer para Dios, vas a hacer todo para Él, para tu prójimo, para vos mismo. Ya sos experto en en lo que el Espíritu Santo te enseñó. Así que para llegar a eso, mejoremos, demos lo mejor de nosotros. Espero haberme explicado correctamente, eso es lo que quería compartirles ahora. Y cualquier cosa, pues pueden dejarla en los comentarios. Gracias por estar acá. Y sin más, un saludo.